a poner ahí. ¿Ahí está mejor? No, bueno, sí, un poquito mejor. ¿Sí? Sí, sí. Parezco que me están por hacer una... ¿Eh? Sí, está mejor ahí. Dale. ¿Ya está el sonido? Sí. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Hola, profe. Buen día, profe. ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ailén? Hola, ¿qué tal? Mercedes, ¿qué tal? Juana, Hola, profe. Ángela. Juana, no te conozco, me parece. ¿Puede ser? Esteban, ¿cómo va, viejo? No te conozco a vos tampoco. La primera que te veo. Sí, ¿No? Doc, ¿Puede la ser? primera vez que puedo metérmela. Sí, sí. Dale. Bueno, bienvenido, un gusto. Bueno, igualmente. Yo ya me presenté, pero bueno, soy Horacio Sí, Salvador, sí. Popular. El resto ya está dicho, qué sé yo, ya te vas a enterar. Bienvenido. Hola Cindy, ¿cómo andás? A Juana no la conozco tampoco. ¿Dónde está Juana? Juana, no tenés foto, ¿no? Juana. Esto de la computación, qué cosa complicada. Bueno, Iván Mendoza. Bueno, primero voy a anotarlos porque, no por una cuestión de, sino para ir conociéndolos, porque si se agrega accidente siempre, es bueno. Esteban, ¿cómo es tu apellido? ¿Me escuchás? Esteban. Sí, Lescar. Hola, Lescar. Lescar. Perfecto, Lescar. De acuerdo, bárbaro. ¿Todo bien vos? Sí. ¿Todo en orden? Sí, ¿Todo en orden? todo bien. Sí, sí. Está Mercedes. Está Cindy. Aclaremos que Cindy se llama Cindy porque el padre era fanático de Cyndi Lauper. Te aclaro a vos que no estuviste el otro día, Iván. Un detalle, para que nos vayamos conociendo, tenemos un dato de cada uno. ¿Vos sos de Mar del Plata, Iván? ¿Se escucha? No, no se escucha. Bueno, Esteban, ¿vos sos de Mar del Plata? Esteban. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Y si yo te pregunto, presentate, ¿quién sos vos? ¿Cómo te presentarías? Sí, soy Esteban, tengo 34 años. Bien. Nada. Hace poco fui padre. Esa fue Bueno, eso es lo la más novedad de la importante. cuarentena, digamos, del baby Qué boom que bueno, se dio en esta pandemia, sí. qué bueno, te Y felicito. más, bueno, muchas gracias. Bueno, ya si te Y presentaste, después nada. bueno, te presentaste con tu hijo ya es mucho. Porque lo Claro, más importante, creo que uno tiene trascendencia con los hijos. Yo tuve a así mis hijos dicen. grandes, pero la trascendencia de la vida está en los hijos. Quizás vos sos Así es. joven, Sí, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que el amor, quizás el amor incondicional no existe entre parejas, no debe existir tampoco la incondicionalidad, porque las cosas cambian, se modifican, puede variar todo. Pero entre un padre y un hijo sí, hay incondicionalidad. El padre, claro. el padre y la madre tienen que estar para el hijo. Y ahí construimos un hijo feliz y una sociedad distinta. Creo que ese es el gran... No el mandato de la incondicionalidad, ¿se entiende? El hijo no tiene que ser incondicional con nadie después. El hijo no tiene que ser incondicional con vos, ni mis hijos conmigo. Pero uno tiene que ser incondicional con los hijos, en lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, ciertamente. Esa incondicionalidad conlleva contención, cariño, amor, confianza, que se críe en ese ambiente y le vas a garantizar felicidad. Más allá de las cuestiones económicas y de un montón de cuestiones que uno cree que son tan importantes y no lo son tanto tampoco a veces. Pero bueno, Claro que sí. es así. Bueno, Juana, gracias. bueno, un gusto y bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Felicitaciones a tu mujer también.
que veo que anda Bueno, por ahí. escuchó todo. Sí, Bueno, sí. mandar un saludo. Juana, ¿estás por ahí? No, Juana puso en el cartel y se fue. Ángela, Juana, no aparece Juana. Bueno, me parece que somos los que somos, yo arranco. Yo le comentaba el otro día, Esteban, a los chicos, que ya en este momento, después de 33 años de edad, ahí está tu hijo, mira, ahí lo veo a tu hijo que pasó, lo veo por el vidrio, Esteban. Lo vi que pasó tu hijo de refilón y tu mujer después, por el vidrio se ve. Bueno, Ah, sí. el otro día les comentaba de que el punto fundamental, no estamos acá para evaluar. Yo no estoy acá para evaluar a nadie, y lo repito de vuelta porque me gusta que quede claro, sino para que nos comprometamos en una especie de pacto, como se decía cuando fue la reforma educativa allá por los 90, que hubiera sido buena, era una reforma en valores. El tema de compromiso entre el docente y el alumno, o como quieran llamarlo, la comunicación, ida y vuelta entre las dos partes. Ahí está el compromiso de los dos, no está en la evaluación. O sea, ustedes ya están a punto de recibirse, y digo a punto por más que le falten 20 materias. No importa, si ustedes ya están en el camino de ser abogados, por lo tanto, yo pienso que la relación tiene que ser mucho más responsable a partir de uno mismo, más libre. Cada uno se tiene que evaluar en cuanto a lo que quiere dar, a lo que compromete, a lo que quiere aprender y qué clase de profesional quiere ser. Si es que quiere ser un profesional o simplemente podés estudiar por el deseo de aprender, que también es válido. Pero ya no, a mí nunca me gustó evaluar, nunca. En ningún nivel, di clase en todos los niveles. Y así en las escuelas secundarias, que di clase en todas las materias que se te ocurra, como en las universidades que estoy, como en los cursos de posgrado que di, lo más molesto para mí era evaluar y generalmente nunca boché a nadie. La palabra es bochar, sí, qué sé yo, no aprobar. Me resultaba incluso incómodo. A mí me hacía sentir mal y no ganaba nada. Lo que no quiere decir que generaba injusticia con esto. Todo lo contrario, llegaba a la reflexión de que cada uno, bueno, se hiciera responsable de la nota que tiene o que desea. Más en este momento en el que yo no sé si este sistema que fue instalado para, para, una, para un momento, se supone, aunque yo creo que esto ya quedó acá, sirve. Todavía tengo mis dudas si esto sirve de la misma forma que servía la clase presencial. Quizás sí, quizás sea ya una nostalgia, la clase presencial, la tiza. Sí, la tiza ya va a ser una nostalgia, ¿eh? de un trasnochado. Pero yo sigo pensando de que el contacto visual, el contacto personal, el vínculo personal, hace a la formación de la gente, de la persona, de un profesional, de lo que fuere. El contacto personal, el vínculo personal hace a la forma de cómo uno es en la autenticidad. Y a través de una pantalla es mucho más difícil mostrarse uno tal cual como es. Por más que en este momento yo estoy en mi habitación, la habitación de mi pareja, por supuesto. Pero bueno, o sea, nunca fue tan íntimo realmente dar una clase desde mi habitación. Pero más allá de eso, creo que el contacto visual, eh, el emocionarse cuando uno habla o el ponerse nervioso o esa situación de que quiero hablar pero me pongo nervioso, pero igual lo voy a decir, o la discusión o el debate o el no estar de acuerdo, eso en la presencia es mucho más rico. Pero bueno, eso es un punto y aparte. Yo lo que le decía a los chicos el otro día es que yo no suelo, hace 33 años que estoy en esta cátedra,
no suelo preparar las clases por una cuestión de que me daría vergüenza ya preparar una clase, ¿no? Si tuviera que preparar una clase ya es porque no aprendí nada. Pero por otro lado, esto, como ya lo expresé el otro día, que decía Lacan, es muy tedioso repetir. Y cuando uno prepara una clase, repite. Entonces, cuando me presento en la clase, veo cuál es si bien yo hoy tengo que hablar de qué es la filosofía, porque indefectiblemente tengo que hablar, porque no sé si tuvieron filosofía alguna vez, por ejemplo. Capaz ninguno de ustedes tuvo filosofía y yo me largo a hablar de Lacan, de Freud, de Marx, de Schopenhauer, de Nietzsche, y de golpe me dicen, pero ¿estos tipos a qué se dedicaban? ¿De qué vivían? ¿Con qué guita morfaban? ¿O solamente pensaban? Entonces, ¿por qué? Bueno, la filosofía es algo que hay que definir. Por lo menos, hacer el planteo de qué es. Entonces hoy se me ocurre ahora que lo más adecuado, lástima que no está Daniel, creo, porque Daniel Gentile estudió conmigo letras, bueno, ella el otro día habló, un jovato como yo, Daniel, no sé si estás, pero igual tengo derecho a decir jovato porque tenés mi edad. No sé si estás, Daniel, pero ya los chicos lo conocen. Estudió conmigo letras en la época del proceso, en la época de los militares, antes de entrar a derecho, y tuvimos una experiencia de convivir una época en que no se sabía muy bien uno que estaba estudiando y por qué. Porque fue una época muy neurótica, muy enferma, muy salubre, que todavía hoy las cicatrices no están cerradas y se sigue pagando, pero desde el punto de vista filosófico, a mí, por ejemplo, me sirvió. Lo que yo siempre digo, que un sinfín de errores hacen un destino. Un sinfín de errores hacen un destino, chicos. Uno planifica y planifica no sabe qué a veces. Porque ni el destino, ni el no destino lo manejamos. Y cuando digo no destino es porque a veces uno no tiene por qué creer en el destino. Para mí el destino es la libertad. Indefectiblemente el destino es la libertad. Y lo puedo explicar con un ejemplo tonto. Cuando hay un terremoto, la naturaleza no es inmoral, es amoral. La naturaleza no quiere dañar. Cuando hay un terremoto, no es que la naturaleza dice, bueno, hoy voy a matar 10.000 niños y 400.000 ancianos, no sé. No, cuando hay un tsunami, hay un tsunami. Pero en el momento del tsunami en que la naturaleza hace una situación desgraciada, o una situación desgraciada para el hombre, pero que es parte del proceso de la naturaleza, el hombre puede elegir entre saquear o ayudar gente entre los escombros. En esa decisión moral del hombre, para mí radica el destino. Porque uno construye su destino a partir de decisiones de ese tipo. Cuando decide entre el bien y el mal, cuando decide cuál es el camino correcto, y al mismo tiempo señala con ese destino y con presencia de querer ayudar cuando hay una situación que uno no la maneja, su propia existencia, su orgullo de haber decidido por el camino del bien. Y eso tiene que ver con los valores, indefectiblemente. Y les aclaro, chicos, cuando hablo de valores, yo no hablo de valores como si fuera un mojigato dando una charla de catequesis en una escuela del Opus Dei, por decir algo. Todo lo contrario, los valores no se imponen. Los valores se proponen y se comparten. Los valores hacen que el hombre tenga dignidad, porque la dignidad del hombre se fundamenta en eso mismo, en que el hombre tiene valor por el solo hecho de ser persona, en los valores. Cuando nos manipulan, cuando nos quitan nuestra dignidad, cuando nos hace sentir cosas o números, cuando nos hace sentir que no somos persona, perdemos nuestros valores, perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestra capacidad de revelarnos y de mostrarnos y de ser auténticos. Por lo tanto, en este juego de cuestiones, de realidades distintas, tantas realidades como personas posiblemente haya, la filosofía tiene un lugar.
Yo no sé quién de ustedes estudió filosofía, si tuvieron en el secundario. Ya sé que en las escuelas secundarias en los últimos años hubo una reforma y la filosofía desapareció. Desapareció la filosofía, la psicología. Capricho, no sé por qué. Porque cuanto más pensante es un ser humano, cuanto más sensible es un ser humano, cuanto más capacidad de interpretar el sentido común, la existencia, la vida, la importancia del vivir, esa persona es más rica. ¿Será que nos imponen a veces ciertas conductas, ciertos planes o proyectos que nosotros no elegimos para que seamos más vulnerables, más tímidos, más débiles, más frágiles, más de lo que somos como seres humanos? ¿Será por eso? La filosofía, después vamos a hablar de qué es la filosofía del derecho, porque yo en la primera clase, y lo digo por Esteban, y no sé si está Juana, que no me contesta, pero no me conoce, por eso lo repito. La filosofía del derecho es una crítica al derecho. La filosofía no puede asentir con los ojitos cerrados al amo de turno o al poderoso de turno diciendo que todo está bien. La filosofía a veces, o el que hace filosofía o el que intenta filosofar, a veces peca de pesimista, de negativo. Yo siempre digo, y repito una frase de Saramago, que es un gran filósofo portugués, falleció hace muy poco, un gran pensador, poeta, filósofo, un tipo que buscó la profundidad de las cosas, algún sentido de por qué estamos acá. Decía, la realidad, yo no soy pesimista, decía Saramago. Es la realidad que es pesimista conmigo. Yo querría que todo el mundo fuera feliz. Yo querría que la felicidad fuera el objetivo de la humanidad. Pero parecería que la felicidad, un hombre feliz, como un hombre pensante, como un hombre que tiene autenticidad en su propia existencia, o en la búsqueda de su propio destino, parecería como que es peligroso ya en este momento. Como lo es el crítico. Ser crítico, chicos, capaz no es de moda, claro. Hoy en día hay que ser simpático, agradable, caerle bien a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darle bien a todo el mundo? ¿Por qué tenemos que bajar la cabeza o decirle que sí a todos? ¿Por qué tenemos que decir feliz cumpleaños en un grupo de WhatsApp, todos juntos, como si fuéramos de segundo grado de la escuela? Y yo digo, ¿por qué retrocedí tanto con la tecnología? Y ahí me pongo en crítico. ¿Por qué retrocedí tanto? Porque abro WhatsApp y aparecen la misma noticia o las mismas cosas que mandan los mismos mensajes y todo, jaja. ¿Cómo se hace para reírse por WhatsApp, chicos? Yo no entiendo poner jaja. ¿Es una risa? Realmente cuando uno pone jaja en WhatsApp, ¿se está riendo? ¿O se está mirando al espejo y dice, qué pelotudo que soy? Perdón, ¿eh? Digo jaja porque todos dijeron jaja. Y cada vez, chicos, ustedes saben que la adolescencia, adolecer, implica sufrir el crecimiento, quebrantar la niñez, que a veces puede ser muy dura o muy feliz, según tengas amor o no. Pero es un quebranto. Pero a la adolescencia vos adolecés. Te duele crecer, no querés crecer. No querés ver tanto cambio juntos. Pero el ser humano es cambiante. No sé si es evolutivo, es cambiante. No creo en la evolución. Creo un poco en el progreso, hasta cierto punto. Pero la adolescencia, y me corría mucho cuando daba clases en los secundarios, que había personas que se identificaban con su tenían su identidad bien clara, individual, y me decían, no encajo en ningún grupo. Yo les decía, quédate tranquilo, no te hagas problema, que después cuando crezcas un poco más te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo vos has crecido. En la adolescencia uno se identifica con el grupo.
Porque todavía no estás identificado, porque no creciste todavía, y bueno, el grupo es lo que te da identidad. Pero después cuando estás un poquitito más adulto, creciste un poco, qué sé yo, creciste un poquito, ya tenés que identificarte con vos mismo, con lo que sos, con con tus cosas buenas, tus cosas malas, con autocrítica, con capacidad para superar situaciones. Sos vos. Parecería que los tiempos nos están llevando a ser adolescentes eternos. Y les aclaro, chicos, porque yo ya soy un jovato, que gente de mi edad, bien jovata, como yo, se creen adolescentes y se siguen identificando con los grupos, como si les costara pensar por sí mismos, como si hay un temor de pensar por uno mismo, o por mostrarse como uno es, o por ser crítico, o por no estar de acuerdo con algo. No estar de acuerdo con algo, chicos, es buenísimo. Poder decirlo es mejor todavía. La filosofía se fundamenta en el diálogo. Diálogo, les aclaro, quiere decir dos, logos, la palabra más importante de la filosofía griega. Así se los digo. El logos es lo que representa el fenómeno cultural del mundo antiguo, del mundo griego, del mundo clásico, de la cultura clásica, el logos. El logos es el pensamiento, es la palabra, es la comprensión, es la razonabilidad, es la racionalidad, es el sentimiento, es la armonía, es la sensibilidad. La palabra logos, que después en el conocimiento científico se identifica con logos, logía, casi todas las ciencias terminan en logía, ciencia, se simplifica de una manera brutal. Pero la palabra logos es comprender. Y cuando uno dice comprende, encierra en ese contexto no solamente conocimiento, sino que mucho más. El logos es algo fundamental en la cultura. Y en nuestra profesión, o el lugar que ustedes eligieron para estudiar, derecho, para ser el día de mañana abogados, lo que quieran ser, pero fundamentalmente personas críticas, el instrumento que van a tener es la palabra, el logos. Diálogo quiere decir palabra de a dos. Monólogo, lo que estoy haciendo yo ahora, lamentablemente, que me aburro muchísimo. Me resulta patético. Por suerte yo no estoy haciendo memoria de lo que voy a decir, porque dije voy a decir esto y el otro. Fluye la idea, la transmitimos, la compartimos. Pero la filosofía, chicos, que tiene que ver con este diálogo, con el conocimiento de a dos, es una capacidad propia del espíritu humano, fundamentalmente con un sentido crítico, con un sentido de reflexión, con un sentido de verdad, pero de verdad no, como la verdad absoluta que nos quisieron imponer las culturas anteriores o actuales, ahora desde los discursos, no desde los contextos. Pues ya vamos a diferenciar el contexto del discurso. Si analizamos las palabras, cosa que en filosofía hacemos muy a menudo, porque en filosofía se utiliza la etimología del concepto y de la palabra, el origen. Y generalmente el origen de la palabra coincide con el significado y la realidad del concepto. Fíjense que contexto es algo contextualizado, algo que está en la circunstancia mía y del lugar y del espacio y del tiempo. El contexto. Hay un texto que nos comunica. Pero cuando decimos discurso, es algo que está cortado en su curso. Dis es cortado, fuera del curso. Y ya que estamos en esto de la etimología, les digo que la filosofía es un sistema de preguntas.
Yo creo que con eso ya tendríamos definido el concepto. Y digo de la etimología, ¿por qué? Porque una vez se cree que pregunta para obtener una respuesta. No. Porque respuesta quiere decir cosa. Res es cosa en latín. Y puesta es la cosa puesta. Y yo no quiero ninguna cosa puesta. Y yo no quiero embrutecerlos a ustedes con cosas puestas, con respuestas. Yo quiero que hagan preguntas. Yo quiero que se pregunten. Si no las quieren hacer públicas o no las quieren hacer en este momento, háganselas ustedes. Pero quiero que se pregunten. Que se pregunten desde la filosofía por qué hay tanta injusticia. ¿Por qué el poder manipula de la forma que manipula? ¿Por qué el derecho a veces es un instrumento del poder y no de la persona? ¿Por qué las democracias son constitucionales, pero las constituciones no se respetan? ¿Por qué los valores se pierden? ¿Y a quién le conviene que se pierdan valores? Yo sé que ustedes tienen una cultura, por lo menos en esta facultad, en todas las facultades de Derecho, porque en todas las clases, en todas las facultades que yo doy de Derecho, la formación es casi similar. Una formación positivista, cientificista quiere decir, por lo tanto. Positivismo es un movimiento que se genera en el siglo XIX. Positivismo, cientificismo. Entonces consideramos que el derecho es una ciencia. Entonces, una ciencia fundada en criterios de verdad absolutos. Y yo ahí les decía, la filosofía es el encuentro con la verdad, pero no con la verdad absoluta del que te la quiere imponer. De la verdad como los griegos la entendían. La verdad como aletheia. Aletheia se escribe A-L-E-T-H-E-I-O, aletheia, perdón, E-I-A. Aletheia quiere decir desvelar. No la verdad absoluta. Yo tengo la verdad absoluta, esa es la verdad del poder. El positivismo estableció la idea de que la verdad es la verdad del poder al momento en que la establece. De acuerdo al paradigma, el momento en que determina qué es lo que vale, qué es lo que sirve. Por eso cada época histórica tiene su paradigma y su idea impuesta de verdad y de razón. La filosofía, al menos la filosofía naturalista, la filosofía de la crítica, la filosofía de la pregunta, la filosofía de la rebelión, la filosofía de la emancipación, no la filosofía conservadora de creer que determinado método filosófico me permite llegar a la verdad. No, la filosofía cotidiana, cuando alguien se hace una pregunta, tiene que ver con esta aletheia, no la de encontrar una respuesta, sino la de quitar los velos a las cosas cuando están oscuras. Quitar los velos. Yo no sé si voy a encontrar esa verdad que me dijeron que era absoluta. Simplemente me voy a ir acercando, porque la verdad es un camino, como el amor, como el proyecto personal de cada ser humano. Es un camino, no es un resultado. No hay resultados en la vida, chicos. Para la ciencia hay resultados. Para la tecnología hay resultados. Nosotros a lo sumo tendremos algún objetivo, pero lo que nos va a importar en la vida es el proceso, el camino. Y en esa aletheia vamos a vivir la vida o más oscura, como pretenden los que quieren embrutecernos, haciéndonos estudiar leyes de memoria, sin analizarlas, sin interpretar el sentido de la justicia o de la injusticia, sin tener la sensibilidad para darnos cuenta cuando un nene está sufriendo, y eso siempre es una injusticia, cuando un niño sufre. Este pensamiento crítico, por más que a mí me vaya bien en la vida, o nos vaya bien a todos, chicos, porque a todos de alguna forma nos está yendo bien, estamos en el nivel más alto de la educación, en el nivel más alto de la clase media pretende la universidad. Después ustedes harán su camino, pero acá llegaron al nivel más alto.
2 de cada 3 chicos no terminan el secundario en la Argentina en este momento. Agradezcamos que estamos en una universidad pública, que todavía el Estado cree en esto y lo sostiene. Esto no es propaganda barata, es verdad. Yo he comentado, yo hago clase en la Universidad de Río de Janeiro, pública, y veía en el estacionamiento y veía los autos que yo decía, ¿cómo hacen estos chicos para comprarse esos autos? Todos autos de primer nivel. No me gusta decir de alta gama, porque me suena como muy de piojo resucitado, ¿no? Me suena como muy de tener, no sé, de narcotraficante barato. No sé, qué paradoja, ¿no? Pero bueno, miraba y decía, pero estos chicos son de una clase importante, social alta. Estamos en universidad pública. Una aula para 400, 500 alumnos. Y claro, lo comprendí con mucha... Brasil, hay 10 Brasiles distintos. Argentina no era eso, pero en este momento somos 10, hay 10 Argentinas también. Pero claro, para ingresar a la universidad pública en Brasil tenés que dar un examen de ingreso como los que hablamos el otro día con Daniel Gentile en la época del proceso, que entran los que fueron a escuelas bilingües, o sea, clases medias altas acomodadas, o clases altas. Porque si no, no lo pasan ese ingreso. Quizás como el ingreso de la UBA, que es complejo. Son exámenes complejos. Claro, ¿y dónde van las clases medias bajas o... Bueno, las clases bajas no llegan a la universidad, pero las clases medias bajas, a las universidades privadas, que son de bajo nivel y que les cobran $500, 500 reales por mes, cuando ellos capaz cobran en un sueldo 700, 800 o 1000 reales, 1500, bueno. Esas universidades, ahí van los pobres. Ahí van los que, pobres económicamente, estoy hablando, ¿no? Nunca un ser humano es pobre desde el punto de vista humano. Nunca no, quiero decir. No por lo económico voy a catalogar si alguien es pobre. En Argentina eso por suerte no está ocurriendo. Así que por eso decía, no es una propaganda barata hablar de universidades públicas, que no, sino que todavía el Estado, como en los principios de la modernidad, cree que el progreso cultural hace al progreso social y económico y al desarrollo integral de la persona, a lo que yo denomino desarrollo a escala humana. El desarrollo siempre es a escala humana. A mí no me compares con un narcotraficante que anda en un auto importado y vive, no sé, en Los Ángeles, no sé, Miami. No me compares. Yo me comparo por mi escala humana, por mi desarrollo, por mi sensibilidad. A mí no me importa que sea millonario un tipo que tiene esclavos. Ese tipo no es millonario. Tiene una posición económica elevada. Millones económicamente hablando, pero no es una persona que está en una clase desarrollada. No tiene un desarrollo a escala humana. Es un monstruo. Es alguien que quiere sacar provecho de la ventaja del otro. Es un fascista social, que está lleno de fascistas sociales, de discriminadores sociales, por el motivo que fuere, género, condición, economía, lo que fuere. Así que estamos en una universidad pública y eso es importante. Yo doy las mismas clases en la universidad pública y en la universidad privada, la verdad les digo, chicos, pero me siento más cómodo acá, pues esta universidad me dio todo. Ahora, si el Estado invierte en nosotros, pregunta, y la dejo para que la debatamos cuando ustedes quieran, porque esto es abierto a que ustedes pregunten lo que quieran en el momento que quieran, chicos, por favor. Recuérdenlo, que necesitamos pregunta y libertad. Pero, ¿por qué el Estado invertiría en alguien que después terminaría siendo el defensor de un narcotraficante que genera el daño a la misma juventud que el Estado después tiene que proteger?
Pregunto, estoy tirando una cosa por tirar, se me ocurrió recién. Yo creo que si el Estado invierte en nosotros, es para que seamos mejores personas, para que seamos felices también. Porque una persona feliz no mata, no se droga, no quiere, no. Cuando digo se droga, es un concepto que tenemos que analizar. No cae en la adicción, no es un adicto. Porque también vamos a analizar qué es la droga, la vamos a analizar en algún momento, qué es drogarse. ¿Qué me drogo? ¿Con endorfina? Sí, yo me drogo con endorfina. Yo si no entreno, me deprimo. Si mi cuerpo está acostumbrado a recibir endorfinas continuamente y donde no hago ejercicio, me deprimo. Jovato como estoy, no puedo dejar de hacer ejercicio. Necesito del surf, necesito de la playa, necesito del aire, necesito del agua, necesito correr. Aparte, bueno, que si no me echan de mi casa, pero bueno. Pero también puedo tomar un vino, que es legal, pero yo cambio la conciencia cuando me tomo un vino. Y me gusta tomar un vino, se los dije en la clase pasada. ¿Cómo no me va a gustar tomar un buen vino? ¿Cómo no me va a gustar tener un cambio de conciencia también y poder tener una idea más clara, ¿no? El problema es cuando yo caigo en la adicción o caigo en la oscuridad de tener que taparme a mí mismo para no pensar, para no sentir, para no sufrir, para no recordar, para no tener conciencia de quién soy, para tener que olvidar y para un montón de cosas más. Vuelvo a la filosofía y digo que la palabra filosofía etimológicamente quiere decir amor al saber. Es una antigüedad, pero etimológicamente tiene valor. Pero es una antigüedad. Si digo eso me tiran con una naranja en la cabeza. Pero es una antigüedad, pero tiene valor, porque en la antigüedad los griegos, filo quiere decir amor. Filo. Tengo un filito, decíamos antes, los jovatos como yo, un filito. Sofía, sopia, es sabiduría, saber. Pero esto tiene un sentido, si lo analizamos, casi, les diría, mágico, porque los griegos antiguos del siglo V, VI, VII, X a.C. tenían una religión antropomórfica. ¿Saben qué era eso? Una religión donde los dioses eran mitad humanos, mitad dioses. Entonces los humanos compartían la naturaleza divina. Y al mismo tiempo los griegos decían, ojo, si estás muy feliz que no lo demuestres mucho, ¿eh? Si estás muy feliz, te va bien la vida, tratá de hacerte el boludo, no lo digas tanto, como ahora, que te pueden tener envidia, que es lo mismo. ¿Eh? La envidia también vamos a analizarla, qué es la envidia. Pero decían los griegos, no lo digas tanto, porque los dioses a ver si todavía se ponen celosos y te castigan, te tiran una maldad, o viene uno y se queda con tu mujer, porque te ves muy feliz con ella. O viene Baco medio borracho y se acuesta con tu mujer a la noche cuando vos te fuiste. Los griegos tuvieron la particularidad gigante de no tener normas religiosas que le establecían qué era el bien y qué era el mal. Entonces tenían esa libertad de compartir con los dioses. Entonces, ¿qué decían ellos? Los dioses son sabios, son eternamente felices. ¿Para qué no necesitan de la filosofía? En cambio, los humanos sí. Necesitamos sernos amigos del saber, porque no somos dioses, porque somos vulnerables, frágiles, y porque tenemos angustia. Algo que se habla a veces de lo psicoanalítico, de lo psicológico, de lo psiquiátrico, desde la condición humana, y desde lo filosófico es muy importante. La angustia es cuando se te cierra, es el miedo. Y porque tenemos angustia tenemos que filosofar. Por eso digo que la filosofía, además de ser una actividad propia del espíritu humano, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos los humanos cuando nos pasa algo, nos angustiamos y de alguna u otra forma nos hacemos la pregunta de ¿por qué a mí? ¿O por qué estoy pasando por esto? Hoy Esteban dijo, la cuarentena a mí me vino mi hijo, que no sabemos cómo se llama, el hijo de Esteban, después nos va a decir. Y yo diría,
la vida te trajo un hijo. Qué bárbaro. Cuando todos hablan de angustia, la vida te trajo un hijo. Te abrió un montón de cosas. Sí, da miedo tener hijos. También genera angustia a veces tener un hijo. Por la inseguridad, porque ya no sos vos. Ya no te podés ir a Río de Janeiro solo, silbando a las 3 de la mañana con una lata de cerveza en la mano. Eso está bárbaro, nos gusta a todos, vivir distraídos. Que si viviéramos en una sociedad más segura, podríamos vivir más distraídos, más libres. Pero yo les aseguro, chicos, mejor dicho, les pido por favor, no se les ocurra salir distraídos a las 3 de la mañana con una lata de cerveza y silbando, porque llegan a la esquina y los van a afanar. Y agradezcan que solamente los afanen. Yo no quiero vivir en esa sociedad así. Entonces, filosóficamente vuelvo al punto y digo, la filosofía también servirá para modificar la condición humana en una circunstancia de tiempo y lugar. Por supuesto que sí. Porque si en este momento todos los argentinos estuviéramos reflexionando, posiblemente mejoraríamos algo. Si le diéramos valor a la vida, no mataríamos a los jubilados y los haríamos sufrir por una... no es que lo hacemos nosotros, pero la sociedad lo está haciendo. En la Argentina se asalta a un jubilado para sacarle la jubilación y se lo quema con un cigarrillo de manera despreciable. ¿Y eso no estamos cerca de la monstruosidad de la condición humana? Me parece que vamos a tener que filosofar, y vamos a tener que reflexionar. Vamos a tener que reflexionar mucho más, por más que los tecnólogos no quieran que pensemos más. Vamos a tener que reflexionar mucho más, por más que nos llenen de miedo y no tengamos ganas de pensar del miedo que tenemos. Vamos a tener que filosofar mucho más, chicos, para cambiar el lugar donde vivimos. Ustedes saben que, y sigo con los griegos porque el lugar donde nace la filosofía es Grecia, es Atenas. No en toda Grecia, en Atenas. Había lugares de Grecia que eran complicados. Esparta es el origen del fascismo, por ejemplo. Si no, vean, hay una película, Los 300 creo que se llama. Es el espíritu del espartano, no del griego en realidad. No del ateniense que decía, yo soy libre y peleo no por un rey, peleo por la libertad. Los romanos no lo entendían, los persas menos, los egipcios ni hablar, ninguna cultura antigua entendería un griego. Por eso es el día de hoy que todavía los griegos, que ellos mismos se denominaban los veraces, chicos, los veraces, fíjense qué loco, se los identifica con una forma de vivir libre, espontánea, rica, artística, generosa y siempre vinculada con el buen vivir y la felicidad. Porque esto que nos hacen creer de que el que se ocupa de la verdad y de la moralidad y del bien no se puede ocupar del placer, yo les diría que no se crean ese verso, todo lo contrario. Una vida placentera está fundada justamente en ideas que trascienden a uno mismo y que apuntan a una sociedad, a una forma de vivir libre, generosa, abierta, distraída. Ya algo avanzamos, porque vuelvo a decirles, en mis clases no se toman apuntes, jamás he visto clases de 200 alumnos que agarraban el cuadernito y la lapicera y después tiraban la lapicera, cerraban el cuaderno y se olvidaban, nunca más. ¿Alguna idea, algún concepto? Yo no quiero, no creo que sea necesario. Sí, alguna idea es, bueno, si este tipo me tiró una idea y yo la voy a desarrollar, fenómeno. Pero tomar apunte en mi clase es casi, yo diría que es imposible. Pero yo me voy y vuelvo porque la filosofía es eso.
La filosofía es el presente, el compresente y la previsión. No es la historia que miramos para atrás solamente. Sí, porque Sarmiento era. Lo que pasa es que a Sarmiento le gustaban los piribundines. ¿Qué me importa la vida privada de Sarmiento? No, pero lo que pasa es que en la historia, sí, nos hemos educado, por lo menos yo, estudiando historia de las guerras. ¿A mí qué me importa? Nunca me interesaron las guerras. Jamás. Jamás. Jamás me interesó la lucha por el poder. Jamás me interesó. Sí les puedo hablar de Hegel y les voy a hablar de Hegel, que fue un gran filósofo de la modernidad, que no se puede negar su vuelo filosófico, pero que fundamentó la filosofía del poder, del amo y el esclavo, para que toda una cultura, una civilización europea, pueda desarrollarse a partir de las colonias, a partir de lo de los demás, fundando la idea de verdad en una noción de amo y esclavo, que está en una lucha permanente, en el conflicto permanente, porque en el conflicto se sitúa el poder, siempre, chicos. Yo soy la medida de mi enemigo. Sin conflicto no hay poder. Y sin conflicto y lucha por el poder, no hay amo y esclavo. El amo y el esclavo se establecen en una relación simbólica donde en esa lucha por el poder, diría Hegel, el miedo a la muerte hace que uno deje la discusión, deje la pelea, y es cosificado por el esclavo, por el amo, que lo establece como esclavo. No hay amo sin esclavo. Pero esa lucha a muerte se fundamenta en el conflicto y en el temor a la muerte. El que renuncia a la lucha se convierte en esclavo. Es simbólico, lo vamos a explicar con más profundidad, en algún momento, con más claridad. Y digo claridad y vuelvo a la palabra claridad, chicos. Porque no hay filosofía sin claridad. No hay verdad sin claridad. No hay derecho sin claridad. No hay Estado ni verdad sin claridad. La claridad y la transparencia. Si escuchan ruidos, son ruidos reales de mi casa, de mi hijo que viene ahora y que, bueno, todavía lo voy a presentar, que está acá. Vení, León. Vení porque si no piensan que soy yo el que hago los ruidos. Mira quién está acá. Salúdalo. Hola, deciles. A ver si te ven más cerca, ponete acá porque no te ven. Bueno, él es León. Hola. Ya se fue. Les aclaro que León viene para ver si yo estoy distraído. Entonces, en el momento que estoy distraído, me afana el teléfono. ¿Comprenden? Entonces se mete donde él quiere. Y va donde él quiere, lugares donde yo no sé cómo llegar, pero él se va. Él se mete. Tiene 5. Aprendió a leer y escribir seguramente con el teléfono, con la computadora. Pero bueno, viene. Él sabe que cuando estoy dando clase, el teléfono está por ahí, entonces, ping, me lo manotea. La cultura de hoy, ¿qué va a ser? Estoy tratando de romper eso. Estoy tratando de que se cree junto a la naturaleza. Esperemos que me dé bola, ya veo que no, que me sale un youtuber y voy a tener que, no sé qué hacer, pero bueno. Hablaba de la claridad y la transparencia. Sin duda que vamos y venimos, pero sin verdad, sin transparencia, sin claridad, chicos, sin confianza, ahí me meto los valores, no hay proyecto que camine. Y cuando digo proyecto, estoy diciendo el proyecto personal de uno cuando quiere construirse uno mismo o conocerse uno mismo a sí mismo desde la autenticidad. El proyecto de los vínculos reales y no por conveniencia. No, yo me relaciono con este tipo porque me va a servir para algo. Algo me va a dar. No, porque él está muy vinculado, entonces yo me voy a relacionar con él, porque él me va a traer clientes, con él va a ser un buen padrino. Vas a caer en las manos del manipulador más rápido de lo que vos querés. Los vínculos tienen que basarse en la confianza, desde los valores. La confianza es el valor fundamental. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ustedes van a ser abogados, ¿no? Muchos de ustedes harán derecho penal. Ya hablamos de hablar de eso también, esas cuestiones. O derecho económico. Y capaz no
No les digo abogados de una industria farmacéutica porque van a estar casi tan cerca como un abogado de un narcotraficante. Es casi similar, diría yo. El otro día en los seminarios de bioética le decía a los chicos, realmente chicos, no sé qué decirles, porque hablar de bioética hoy en día me resulta muy complejo, muy difícil. Y no hablar de los laboratorios me resulta mucho más difícil. Aunque ellos ahora tengan el poder de la fe y de la esperanza que le robaron a los seres humanos, porque los seres humanos perdimos la fe y la esperanza, pero los laboratorios ahora la tienen, desde la tecnología. La única fe que... La primera industria del mundo, los laboratorios, tienen hoy por hoy la franquicia abierta de poder largar al mercado un medicamento, llámese vacuna del COVID o lo que fuere, sin responsabilidad jurídica. Nunca lo vi en mis 30 años de bioticista. En ningún momento vi lo que está ocurriendo ahora, que los laboratorios tengan tanto poder. Por supuesto, más poder que un Estado, que en muchos de nuestros estados, mucho más poder que nuestro Estado. Pero me fui. Y ahora tengo que volver. Laburo difícil a veces, que te vas y no sabes por dónde andabas. Si ustedes, chicos, mañana se reciben de abogado, o mejor dicho, vamos a hacerlo al revés, son millonarios, ¿no? En guita, ¿no? Tienen 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, es una empresa muy importante. ¿Qué contratarían? ¿A alguien al que no le tienen confianza, pero se ha leído todas las leyes y sabe todo el proceso penal, el proceso de ejecución penal, el proceso de ejecución de no sé qué, el proceso de administrativo, de contencioso administrativo, el proceso de lo que sea, el proceso del pito, como diría mi hijo? O contratarían a alguien de confianza, alguien al cual le pueden dar la llave. Yo recuerdo cuando entré al juzgado criminal 1, con el titular de esta cátedra, al cual yo había entrado por concurso como ayudante, como les conté el otro día. O sea, no me unía a una amistad de mis viejos, todo lo contrario. No. Di un concurso sin conocerlo. Cuando me pidió si quería entrar al juzgado del secretario del juzgado de él, yo le dije, no tengo ni idea de qué es un juzgado, cómo se maneja, no me interesa. Me voy a sentir una rata encerrada, porque él, aclaro, llevo casi 25 años en los juzgados y me siento una rata encerrada muchas veces. Pero no me acuerdo muy claro lo que me dijo Horacio. Me mostró una llave y me dijo, ¿a quién querés que le dé la llave de la secretaría del juzgado, de mi despacho? ¿A quién querés que le dé? ¿A quién querés que le dé? Yo sin darme cuenta había sido era su persona de confianza. Quizás no era el más adecuado desde el punto de vista jurídico. Yo no soy, por más que trabaje en tribunales, por más que haya pasado por un montón de ámbitos judiciales y he ejercido la profesión y lo que quieran, yo desprecio el discurso jurídico. De alguna forma lo desprecio. Esto no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, todo lo contrario. Pero yo lo desprecio. Yo nunca me sentí identificado con lo jurídico, por ejemplo. Pero sí tengo claro que cuando me dijo, esta llave se la tengo que dar a alguien, pero se la tengo que dar a alguien que le tenga confianza, de que es fundamental. Pero se lo digo ahora porque capaz a ustedes el día de mañana les va a ocurrir. Posiblemente es lo más factible que ocurra eso. Pero cualquiera de nosotros, si no le tenemos confianza a la persona con la que convivimos o con la que tenemos un vínculo, una relación, de la que fuere, no la podemos tener. Se cae la confianza, se cae todo. Se cae todo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo hacemos para construir confianza en una nación como la nuestra, en una sociedad? No hablemos de la nación, es otro tema. En una sociedad como esta, donde todos queremos vivir más distraídos, donde queremos que sea una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, menos despreciable, una sociedad más adecuada. Deberíamos empezar por la confianza.
¿Cómo se construye la confianza? ¿Se puede construir? ¿A partir de dónde? ¿De la educación? Me van a decir, sí, la educación, bueno, eso requiere de una intención política. El otro día lo hablábamos con una de las compañeras de ustedes. La educación parte de una decisión política, como no es la salud, como es una política en salud, en vivienda, en educación. Son decisiones políticas. Pero yo les pregunto a ustedes como individuos, porque, por ejemplo, yo filosóficamente creo que los cambios, y esto es una idea mía, aclaro, los cambios se producen desde el individuo a la comunidad. Yo soy individualista. Siempre fui. Lo que no quiere decir que me mueva en ámbitos, pero soy muy individualista. Y creo en el individuo. Creo en el sujeto jurídico, diría un profesional del derecho, pero no un sujeto sujetado, no un sujeto juridizado. Sujeto jurídico, cuando digo, una persona libre, sujeto a sí mismo, no al otro, no sujetado. Una construcción. Un ser humano que se constituye persona, porque el ser humano se personaliza. Somos una especie que nos tenemos que educar, que nos tienen que enseñar a caminar, a hablar, a comer, con procesos muy largos. Cualquier otro mamífero aprende mucho más rápido ciertas cosas básicas. Yo hoy por hoy envidio la mirada franca de un animal hacia otro, porque no veo eso en los humanos, por ejemplo. Uno de mis gatos, que está haciendo miau ahí, bueno. Creo que la filosofía, chicos, es una necesidad del espíritu. También es una ciencia. Voy a abrirle al gato porque realmente si no, no me va a dejar dar clase. Bien. Ustedes saben, chicos, que los gatos solamente maullan a los humanos. ¿Sabían eso? Entre ellos no se maullan. Entre ellos se comunican visualmente, con gestos, pero no con... Ellos para cada... Escuché por ahí, ¿no? Para cada necesidad tienen un maullido distinto, con el humano. Por ejemplo, esa gata no me quiere. Tengo 3 gatas. Una se quedó porque quería el nene, otro porque quería a Joaquina, mi otra hija, la otra porque quería a Juana. Después el perro, y bueno, ya les voy a contar las historias de mis perros, porque son muy particulares. La filosofía, chicos, es una forma de expresión del espíritu humano, es una necesidad. Es una ciencia también, lo decía Aristóteles. Ojo, Aristóteles fue el tipo más piola, y se los aseguro. Hablemos así de estos tipos porque eran tipos como nosotros, borrachines, más de ellos, la mayoría. Borrachines, grandes borrachines. En la antigüedad Grecia ni hablar porque se tomaba muchísimo. Pero tipos que querían vivir y tenían una expectativa de vida distinta, un proyecto mucho más grande que nada más. Y algunos lograban algunas cosas, otros no. Otros tuvieron vidas muy miserables, terribles. Pero, por ejemplo, Aristóteles decía que la filosofía era la ciencia de los primeros principios, de las razones más elevadas de todas las cosas, mediante la luz natural de la razón. Si quieren la analizamos. Yo antes estaba, cuando esta materia era anual, y la dábamos 4 veces por semana, después nos fueron quitando cada vez más, con 2 parciales y un final encima. Era bravo, ¿eh? Era bravo el sistema de la carrera. Poco a poco se fue simplificando. No sé si fue para mejor, ¿eh? Porque te recibías también en 5 años, salías un poquitito más armado. Ciencia de los primeros principios y las razones más elevadas de todas las cosas mediante la luz natural de la razón. Eso de la luz natural de la razón lo han agregado los glosarios del siglo XIII, en la época feudal, en los monasterios. No creo que lo haya dicho Aristóteles.
Porque todos estos textos de Aristóteles, de Platón, no de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, sépanlo. Fue Platón el que escribió todo lo que decía Sócrates, que fueron los tres grandes de la antigüedad, del siglo V a.C. Ahí comienza, se dice la filosofía, aunque yo creo que comenzaba un poco antes, mucho antes, en Occidente, ¿no? Ciencia de los primeros principios es el ser. De las razones más elevadas de todas las cosas es porque la filosofía y la ciencia era lo mismo. No había otro conocimiento. Ustedes saben que en la antigua Grecia se enseñaban tres cosas: poesía, gimnasia y el discurso, lo que se llamaba la ciencia del hablar, la ciencia del buen hablar, la capacidad para poder transmitir. ¿Qué quería decir cada una de esas cosas? La poesía era la belleza. La gimnasia, que incluía estos tipos que eran terribles luchadores, terribles guerreros, hacían danza. ¿Pero saben para qué? Para saber cuál era el límite físico, para tener conciencia de sí mismo. ¿Cuál es el límite físico? Un tipo, un Maximiliano Guerra que hace danza y vuela por el aire, sí, él lo hace, pero yo no puedo volar por el aire. Pero hay un límite físico. Saber qué es la belleza, saber el límite físico y saber la oportunidad y la capacidad del buen hablar, de la comunicación. Para eso era importantísimo y era fundamentalmente la educación no era escolástica, la escolástica recién nace, la escuela se desarrolla recién en la Edad Media, con la escolástica justamente. Los filósofos enseñaban, su maestro tenía 1 o 2 discípulos, iban caminando, quizás ahí reunidos en la calle, en algún lugar. En la antigüedad hubo 2 escuelas, la de Platón y la de Aristóteles, una en el liceo y otra en la academia. Las únicas 2 escuelas que hubo en la antigüedad, en realidad. Pero fue un proceso de evolución. Así todo no se enseñaba en grupo. Se debatía quizás o se discutía en grupo, pero no se enseñaba en grupo. Era individual. Por eso digo, cuanto menos alumnos a veces es más rico. Obvio. Yo comentaba el otro día, he dado clase con 200, 300, 500, y a veces hasta con 2 alumnos o 1. En los seminarios a veces me toca un alumno. Y damos las clases y nos juntamos en un café y bueno, charlamos. Y es mucho más rico. El diálogo es más abierto. El conocimiento es mucho más cercano. Pero amén de eso. Aristóteles tiene una particularidad, porque él nace en Grecia, pero él era el hijo del médico de Filipo el Grande, el padre de Alejandro Magno, calculen. O sea, estaba muy cerca del poder, era un tipo de una clase media alta, prácticamente la nobleza. Así todo, Aristóteles se dio cuenta que lo más importante era la felicidad. Por eso le dicen que es realista. Por Aristóteles le dice, todo acto humano tiene un fin, en realidad. Y ese fin es la felicidad. Se llama ética material o de fines o teleológica. Ya vamos a ver lo que es la ética, que es una disciplina filosófica. Estudia las conductas humanas. Lo que hace un abogado, bueno, más o menos. Más o menos. Los abogados hacen otras cosas a veces. Pero nos movemos siempre en el ámbito de la ética, en el ámbito de las conductas humanas, del estudio de las conductas humanas. Ya vamos a ver la disciplina filosófica. Pero Aristóteles, así todo, como dio esta definición cerrada, cerradísima, de la ciencia de los primeros principios, las razones más elevadas de todas las cosas, mediante la ley natural de la razón, que yo creo que él no lo dijo. Lo dijeron los glosadores, que eran católicos, ultracatólicos, para distinguir la posibilidad de conocer a partir de la razón, de la posibilidad sobrenatural de la fe, que era la forma de conocimientos que ellos enseñaban, o que querían imponer. Así todos fueron fundamentales. Platón, Sócrates y Aristóteles fueron fundamentales en nuestra cultura occidental. Pensamos exactamente igual como ellos determinaron cómo iba a ser el pensamiento, chicos.
saben que no avanzamos nada. Las categorías, lo que se puede decir sobre algo, son las categorías aristotélicas. Las formas de gobierno y las deformaciones de las formas de gobierno, democracia, monarquía, aristocracia, las deformaciones, tiranía, y las que siguen, y todas las que siguen, dictadura, las desarrolló Aristóteles en su libro La Política. La clasificación de la ética y de la justicia la desarrolló en la Ética Nicómaco, que es un libro que se lo hizo a su hijo, a Nicómaco. Y le dice, hijo mío, en el prólogo, esto tenés que saberlo. No lo dice así, pero lo dice más o menos así. Estoy hablando de Aristóteles, el gran maestro, el maestro de Alejandro Magno, que era un salvaje, era persa, peor que persa, perdón, no era persa, era macedónico en realidad, pero era un salvaje, su condición era salvaje. Filipo lo contrata a Aristóteles para que sea su maestro, su hijo, para que lo ayorne en la virtud. Para Aristóteles, la virtud es el medio justo entre el defecto y el exceso. Perfecto es eso. El medio justo entre el defecto y el exceso. Ahí es donde nos movemos los humanos. Y Aristóteles se lo manejaba con mucha claridad. Por eso él decía que la ética no es una cuestión formal, por ejemplo. No es formal la ética, es material, es real, es cotidiano, son los actos. Y que la finalidad de la ética es la felicidad. Y no se puede ser feliz con amigos envidiosos o hijos perversos, miren lo que decía, sin ambición económica, sin recursos económicos. Si algo de esto tenemos que tener algo de todo esto. Incluso en algún momento cita sin influencia política, miren qué cosa. Yo que recién les decía, no tengan vínculos por conveniencia. Aristóteles dice, sí, la influencia política es importante. Claro, si a vos te interesa el poder, por supuesto que es importante. Ahora, si vos te conocés a vos mismo, vas a saber qué es lo que te interesa. ¿Qué me interesa a mí? Ser abogado porque quiero ser poderoso y quiero que me tengan miedo. No, yo no quiero que me amen, como diría algún emperador romano, si no te aman, que te teman. Si no te aman, que te teman. Y eso está en todos los manuales, en la primera hoja de los manuales de los que tienen ambición política. Porque que te amen es mucho más difícil. Que el hijo de Esteban, o el hijo de todos, cualquiera de ustedes, que tengan hijos, o mis hijos, que nos amen porque realmente somos buenos padres y los queremos y los cuidamos y se dan cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que hicieron con nuestras vidas, diría Sartre, y no que nos tienen que tener respeto porque somos los padres. No porque por la condición de padre a mí mi hijo me tiene que tener respeto. Eso es el pater familia, ¿qué es eso? ¿Una imposición de dónde? Las 12 tablas, ¿qué es eso? Mi hijo me tiene que respetar por el amor que le doy. Porque yo lo respeto a él, porque respeto su vida, porque deseo que su vida sea una vida libre y tenga su propia vida, que no sea monolíticamente lo que yo quiero que él sea. Él tiene que ser lo que él quiera. Bueno, me gustaría igual, que le guste el surf, que le guste la playa, que le guste viajar y que se vaya a Hawái cuanto antes mejor y que disfrute de la buena vida. Que para preocupaciones ya las tenemos, siempre las vamos a tener. En este bricolage de idas y vueltas de Aristóteles, Platón y cuestiones que tienen que ver con... Saben que yo tenía una novia cuando era muy joven, que cuando me quería bajar la autoestima me decía, me cantaba una canción de Charly García, filosofía barata y zapatos de goma. Como queriéndome decir que lo mío era una conversación de café. Lo mismo me lo decía el titular cuando teníamos discusiones. Lo tuyo son conversaciones de café. Ah, bueno, está bien. Son conversaciones de café. Creo que lo que más me ha costado en la vida, más allá de muchos años de académicos y de grupo de investigación y de comité de bioética y de posgrados, congresos y cátedras y demás,
mejor dicho, lo que más me costó en cuanto a la simplificación, pero bajar de lo complejo a lo simple. Pero no ser un simplista, sino simplificar, que no es lo mismo. Y hablar en fácil. Yo les aclaro algo, que si ustedes leen cualquier texto de Aristóteles, les recomiendo la Ética Nicómaco, les recomiendo la Política también. Son dos textos de Aristóteles que hay que, para estar formados jurídicamente, porque Aristóteles ahí hace las clasificaciones de lo que es la justicia, el por qué necesitamos una sociedad justa, o cómo se hace para ser justo, o cómo se hace para evitar la envidia, o cómo se hace para no ser tan utilitarista, a pesar de que él no utilizaba esa palabra, y tener un criterio más humano de la felicidad de lo posible. Pero Aristóteles, el gran maestro, el que enseñó a Alejandro Magno, hablaban fácil, chicos. Cualquier texto que ustedes agarren de Aristóteles va a ser mucho más simple que cualquier librito de cuarta que haya escrito cualquier libro jurídico que ustedes dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué quieren decir con esto? Que no entiendo nada. ¿Por qué hablan en difícil? ¿Por qué me la hace difícil? ¿Por qué no me lo explica fácil? Bueno, Aristóteles es el gran maestro, ¿saben por qué? Porque explica fácil. Cualquier texto aristotélico lo van a leer y van a decir, pero me está hablando a mí. Yo no suelo dar bibliografía últimamente así de manera específica. Sí propongo de que hay ciertos autores que te abren la cabeza. Aristóteles. Platón no tanto. Platón es un académico. Platón es un tipo, es un intelectual idealista demasiado estratificado. Platón no, hay que leerlo, sí, La República de Platón es un libro excelente, porque de alguna forma da a entender lo que decía Sócrates, que fue un gran maestro también, maestro de la calle, de la vida, un tipo que dudó de todo y que se dio cuenta que lo único importante es conocerse a sí mismo, lo único. Yo simplificaría la filosofía cuando mezclando estas dos expresiones, la de Aristóteles, que es una ciencia de los primeros principios, el ser, lo que hace que una cosa sea lo que sea y no sea otra. Miren qué cosa simple. El ser es lo que hace que una cosa sea lo que sea y no sea otra. Es la esencia. La esencia y el ser es lo mismo. Ojo, ya les voy a plantear esto cuando hablemos de metafísica, que es una disciplina que desarrolló también Aristóteles, y del cual hay otro libro, La Metafísica, así se llama, que habla de lo que está más allá de lo físico, el ser. El ser está más allá de lo físico, pero hacia la esencia. Ojo, acá hay un punto que ya quiero aclarar. Hay cosas esenciales y hay cosas accidentales. Pero a veces, hay ciertas cuestiones en las que uno tiene que empezar a descascarar la realidad, la de uno, la del pensamiento de uno y la realidad que está circunscrita en nuestras circunstancias, haciendo este juego de palabras, tonto incluso, de que de alguna manera hay veces en que uno se da cuenta que la vida es absolutamente existencial. Y cuando uno se da cuenta de que la vida es absolutamente existencial, de alguna forma está rompiendo con esta idea de que la vida tiene cosas esenciales. Yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro que hay cosas esenciales que hay que respetar. Pero cuando me doy cuenta de que yo soy una existencia, de que existo en el proyecto de vida, y que cuando me sacan el proyecto de vida dejo de existir de alguna forma, como ser humano, que soy un proyecto nomás. Presente, pasado, futuro, donde quieran agarrarse ustedes. Del momento, si son budistas, del futuro, si son judío-cristianos, del compresente, si son tecnócratas. Agárrense donde quieran. Pero hay veces que uno se encuentra con esta disyuntiva. ¿Cómo? Si somos existenciales, no hay esencias.
Y esa es ya estamos en un principio filosófico, en una dialéctica filosófica, ya de segundo grado, de segundo nivel, ya no es la filosofía del amor al saber. Y qué lindo que suena. No, momento. ¿Existen esencias? Si existen esencias, porque el ser humano no tiene nada que sea esencial en realidad si uno se pone a pensar. O todo es esencial, o somos puramente existenciales. ¿Por qué es más importante? ¿El alma? No sé dónde está el alma. Los antiguos decían que estaba en el ánimo. Hipócrates, el primer médico occidental, el médico griego, le ponía, por eso, el juramento hipocrático, y juraban que iban a hacer siempre el bien, porque había muy pocas cosas que hacer. Para saber si un fulano estaba muerto, le ponía un espejito en la boca. Si el espejito se empañaba, estaba vivo, porque el alma todavía tenía ánimo. El alma. El alma y cuerpo. No, momento. Eso fue un invento del cristianismo, de Platón. ¿Cómo alma y cuerpo? Yo soy una sola cosa, yo soy un uno. Yo soy uno. ¿Por qué me quieren dividir? El diablo. Porque nosotros tenemos la idea del diablo que es el malo, ¿no? Es el ángel malo en la tradición judío-cristiana. Pero yo diré una idea mucho más simple. El diablo es el que divide. El diablo, día, dos. El que divide. El que divide es el diablo. El que une es Dios. El amor une y es Dios. Porque Dios no tiene que estar identificado con una religión. Eso es cosa de cada uno de ustedes. Dios une, ama. El diablo divide. La expresión del mal es la división, sea en la circunstancia que sea, en la familia, en la pareja, en la amistad, en los negocios, en donde quieran. Parezco un evangelista ya, pero bueno, no quiero que lo vean desde ese lugar. Veámoslo de la filosofía, el que divide. El que busca la unidad, lo uno, lo auténtico, es el camino del bien. Para el bien hay un camino, para el mal hay muchísimos. Muchísimos. Pero ya quiero que, de alguna forma, empiecen a darse cuenta de que la filosofía a veces se mete en caminos que son intrincados, porque, bueno, somos esenciales. El alma es esencial, no todo es esencial. Mi cuerpo es esencial. Mi cuerpo ahora se enferma de COVID y estoy frito. Estoy frito. Agarra neumonía, como agarré tantas veces en el agua. Bueno, ya sé lo que es la neumonía. Es horrible. Es terrible. Te querés morir. Ustedes saben que yo me agarré una neumonía hace unos creo que en el 2019. Yo creo que fue COVID. Miren lo que les digo en mi pensamiento. ¿Por qué? Miren, yo me casé hace poco, me casé hace 2 años de jovato. Miren qué cosa, ¿no? Bueno, está bien, hay que casarse de viejo. Cuando uno está seguro de que con la persona que va a compartir el final de la vida, yo estoy seguro. La persona que tengo ahora es la persona que quiero respetar, quiero acompañar, que me ame, que amarla, qué sé yo, nada. Que sea mi compañera, qué sé yo, no sé. Pero cuando me agarré esa neumonía que fue tan dura, miren que yo me agarré neumonía, me gusta el mar, me meto todo el año, me gusta el surf. Me muero, me agarro frío siempre, me agarré muchas neumonías. Pero esa fue tan brava, chicos, el año 2019, que me levanté una noche y le pedí casamiento a mi pareja. Y ella no entendía absolutamente nada. Y me casé del miedo que tuve, porque nos tenemos que casar, porque si me pasa algo, ¿vos qué hacés? Vas a tener que hacer juicio, vas a tener que dar, ¿qué haces con todo esto? Para vivir, para mantener a los hijos. Le pedí no sé si fue el delirio de la fiebre y después lo tuve que cumplir, pero bueno, ya estaba, me casé. Me casé hace poco. Octubre del 2020, ya creo que me olvidé. La pasé muy mal. Tuve una neumonía bilateral, según el médico. Pero ¿saben lo insólito? Cuando me hicieron la placa, cuando se me fue todo, después de estar 60 días con antibióticos,
quedé destruido físicamente, pero el técnico que me sacó la placa, porque la filosofía tiene que ver con eso también, con lo cotidiano, con lo que está ocurriendo. Yo no puedo salir de la realidad de ahora, no puedo. La filosofía tiene que ver con eso, con la crítica y con la mirada y con... Yo preveí ese día que tenía algo muy raro, que me estaba muriendo. Fueron 48 horas que me aislaron, que el médico me aisló, que no me dejaban ver a nadie, y yo pensé que me moría. Pero cuando me sacan la placa, después me dicen, no hay rastros de que esto haya sido una neumonía bilateral. Acá ocurrió algo más distinto, me dice el técnico, que es un conocido mío. No sé qué tuviste. Esto me lo dijeron en el 2019, mayo del 2019. Yo como no creo en las generaciones espontáneas de nada, en nada, siempre creo que tuve COVID, o que tenía algo muy raro, porque tuve muchas neumonías. Bueno, esto para acordar un poquito. Lo importante es que no sé si hay algo esencial. La dignidad, sí, pero cuando está en riesgo la vida es más importante, porque la dignidad es un correlato de la vida. Y cuando quieran me hago el jurídico y les cuento mi anécdota del caso Parodi, que fue el caso de muerte digna. Yo estaba en el Criminal 1, no, todavía no había entrado al juzgado, estaba en el Comité de Bioética del Rectorado y nos tocó el dictamen. No recuerdo, la verdad si también estaba en el juzgado, pero yo no estaba de acuerdo con ese tema. Y lo voy a comentar en alguna clase, hágame acordar. Yo no estaba de acuerdo con ese concepto de muerte digna. La muerte nunca es digna si no tuviste una vida digna. Nunca la muerte es digna. La dignidad es un correlato de la vida, lo que le da sentido y valor a la vida. Por lo tanto, es la vida la que dignifica de alguna forma nuestra existencia también. Pero entre tantos conceptos así variados, les digo, la dignidad es más importante que la vida. No sé. La vida tiene valor siempre desde un criterio personalista, y acá me meto cuestiones filosóficas también y bioéticas, ahora que se va a plantear este tema. De acuerdo a la visión de cada uno, y ya termino un ratito, chicos. Y de acuerdo al criterio, sea utilitarista o personalista. Si yo el fundamento de mi vida lo baso en la noción de los derechos humanos, todo ser humano tiene valor por el solo hecho de ser persona. Por lo tanto, todos somos iguales. Si lo baso con un criterio utilitarista, que es lo que utilizan los laboratorios, las políticas en salud, a veces las políticas sanitarias, públicas y privadas, las empresas, todo lo que sea negocio. Negocium, negar el ocium. La palabra griega también. En ese caso, sí, la vida tiene valor por la utilidad. Entonces, un viejo vale menos que un joven, un atlético vale más que una persona con factores de riesgo, pero desde el punto de vista de los derechos humanos eso no corre. Si yo en este momento estoy en un comité de bioética, mi recomendación va a ser que tengamos en cuenta la dignidad de la persona y no la utilidad de la persona. Pero empiecen a pensar si el derecho como instrumento del poder no utiliza siempre la dinámica de la utilidad. Y parecemos como hormiguitas corriendo atrás de una... Bueno, las hormigas no corren atrás de la zanahoria, como un conejo corriendo atrás de la zanahoria, pero con las normas que nos impone la utilidad del poder. Llámese poder, cuando digo poder, estoy diciendo el poder político, económico, financiero, tecnológico, todo lo que de alguna forma nos determina, religioso, familiar, nos determina desde un mandato a cierta condicionalidad y a la pérdida de libertad, dignidad y posibilidad de igualar también, porque la libertad es un correlato de la igualdad. No crean más esa estúpida expresión de ciertos liberales económicos, porque son liberales económicos, son liberales de bolsillo, porque no creen en la libertad. Son más conservadores que no sé, que Alvear en la década del 30.
No se sacan el traje a rayita y a corbatita, aunque los maten. Pero se consideran liberales económicos, financiados por grandes, no sé, alguien que les interese, que les importa. No son liberales. Liberal es el que ama la libertad, y la libertad es un correlato también de la igualdad. Para que haya libertad tiene que haber igualdad, justicia social, justicia real. Tiene que haber fundamentalmente en esa dignidad que nos iguala. Somos iguales en cuanto a dignidad, somos todos distintos, fíjense la fotito. Yo soy un jovato que me tengo que andar cambiando los anteojos para ver las caras porque no veo nada. Ahora los veo, por ejemplo. Con esto veo algunas cositas. Esto para leer, pero ya, esto que uso para leer ya los tengo que usar para mirar las caras de ustedes, chicos. Ramiro, vos no te conozco, siempre veo tu foto. Me encantaría escuchar tu voz, porque el otro día no te presentaste. ¿Me escuchás, Ramiro? Sí, profe. ¿Cómo te va, viejo? Bien, ando ¿Todo tranquilo. bien? Sí. Bueno, porque veo la foto tuya, tenés el pelo muy largo, veo. Ah, sí. Yo me lo corté hace poco, pero lo tuve muy largo, pero bueno, ya parecía un viejo que fuera de época, y me lo corté, pero lo tuve casi como vos, ¿eh? Pero no te conozco, así que bueno, te conocía en la foto, pero no te conozco. Ahora te conozco porque no te escuché ya. ¿Todo en Sí, orden? es que en la clase de presentación me tuve que ir Ah, en la dale, semana pasada, sí. Me tuve como la oportunidad de presentarme. dale. Así que, perdón por Perfecto. eso. Y hoy me era para cerrar, porque ya hablé tanto yo, no sé, debo aburrir tanto. Si tuvieras que presentarte con 4 palabras, Ramiro, con 5 palabras, con una expresión, ¿cómo te representa? ¿Cómo te diría? Pues yo te digo, la libertad. Para mí es la libertad. ¿Qué sé yo? Hoy escuchaba en la tele un tipo que estuvo 35 años en una isla, solo, y ahora un italiano, en un lugar paradisíaco, y ahora negoció, y el Estado italiano, que ganó un juicio, que yo, se quedó con la isla, y le dijo, tenés que rajarte, habrá negociado. Pero un viejo piola, con 88 y pico de años, ahora después de estar 35 años en un paraíso, solo, se va a una mansión de una mujer que conoció en un archipiélago al lado, pegado. Así que el tipo bastante piola, ahora que está jovato, ya solo, dice, bueno, me busco una compañera que me acompañe y sigo en un paraíso. ¿Qué sé yo? Yo que, viste, hablaba recién de que no hay que tener utilidad, pero digo, qué bien el viejo. La hizo bien, la hizo bien. Se bancó 35. Ojo, el tipo cuando llegaban algunos visitantes, les hacía tour, o sea que no estaba tan solo. Yo decía, sí, le decía a mi pareja, sí, me iría yo solo. Sí. Seguramente que ella también se iría sola sin mí, pero a esta altura, pero no creo, no. Pero me iría solo, porque la libertad me atrae, esa libertad es la despreocupación, esa cosa, eso, vivir despreocupado. Es casi divino eso. Los griegos decían, los dioses están despreocupados porque viven, son absolutamente felices, se ríen de nuestros planes. ¿Vos cómo te definirías? Si tuvieras que definirte con 4 o 5 palabras, perdón, con una expresión, ¿te La definirías? verdad, es como. Es, es como una pregunta que en apariencia es como súper simple, pero No, no es no. simple. Claro, claro, No pero es simple. la desarrollada, te la quedas Casi, pensando y es. casi No hay una psicoanalítica, ¿eh? respuesta. Claro, no tiene una Casi respuesta psicoanalítica, definida. pero dime, si vos ahora te mirás y decís, yo estoy estudiando, tengo mi vida, tengo mis ideas, ¿qué es lo trascendente en vos? Que vos en este momento veas, ojo, capaz dentro de 10 años puede ser otra cosa lo trascendente. Hoy yo a Esteban le decía, cuando tenés un hijo se caen todas las teorías, ¿eh? Si estás con los pies en la tierra, Mm. si te das cuenta de lo trascendente que es un hijo y del dolor o de la alegría que le puedes causar. Hay situaciones que te cambian. El hombre es un ser circunstanciado. Y con esto cierro hoy. Y te dejo para que la clase que viene te presentes tranquilo, porque te estoy presionando y no me gusta. Ramiro,
El hombre es un ser circunstanciado, y esto pónganlo en el primer renglón de lo que es la filosofía. Por eso el hombre debe filosofar. ¿Por qué? Esto lo decía Platón también. Porque ser circunstanciado quiere decir que el hombre, yo ahora estoy en un rol vamos a poner profesor, sí, profesor. Yo salgo de acá y no soy el profesor, tengo un rol, o sea, yo salgo de acá y mi hijo me digo, sí, porque yo soy el profesor, salí de acá, me pega una patada en los tobillos y se me ríe. O si digo sí, porque la filosofía, como le decía el otro día, se van o hacen que no me escuchan y se ponen a hacer otra cosa, obvio. Porque uno ocupa roles en la realidad en la vida. Pero yo no puedo crearme el rol. Si yo soy juez, ponerle que sea juez, cosa que nunca quise ser, ni lo podría hacer. Yo no puedo estar todo el día, a mí no llegaría a mi casa y me dirían, su señoría, ¿qué va a cenar esta noche? No, oíme, Horacio, andá al supermercado y dejate de joder, dale, no buscar, te olvidaste de comprar el pan rallado, no sé, qué sé yo. O sea, uno ocupa un rol, no es que, ahí está el gran problema, cuando el ego te hace creer que vos sos ese personaje. Esto se explica desde el punto de vista de la filosofía de la circunstancia. El hombre es un ser circunstanciado. Las circunstancias se pueden modificar. Yo ahora digo, chao chicos, me voy, chao, hasta luego, y me voy a ver cómo salió Independiente, porque yo soy independiente, está jugando, y no sé cómo salió. Me da más mala sangre que otra cosa, pero bueno, pero igual me voy a fijar. Si ganó me da una alegría. Entonces brindo porque ganó Independiente, por ejemplo. El problema más grave es que también hay circunstancias que se llaman situaciones, o mejor dicho, porque el hombre es un ser situado, siempre. Siempre es un ser situado. La circunstancia te hace situar. Pero vos las podés modificar constantemente y cambiás y creces. Pero hay circunstancias que se llaman límites, situaciones límites, que no las podés modificar. La enfermedad, el dolor o a veces el sufrimiento. El sufrimiento puede ser opcional. A veces, no siempre. No voy a ser frívolo. No voy a frivolizar como si fuera Bucay o alguno de esos tipos que se ponen a hablar y dicen, sí, sufrir uno si quiere no sufre, deje de sufrir, no sé. No, hay veces que sufrís y no tenés otra. Ver a un hijo tener hambre debe ser terrible. Terrible. Debe ser un sufrimiento que te come las entrañas. Entonces no todo sufrimiento es opcional, pero vamos a ponerlo. El dolor, la enfermedad, la muerte. No sabemos qué es. Se nos presenta en el otro, en la ausencia del otro, siempre. ¿Ya? Nosotros no vamos a estar presentes en nuestra muerte. Justamente vamos a ser los ausentes, los futuros ausentes. Nunca soñás, fíjense que nunca soñamos con la muerte. Soñamos que nos caemos, que desaparecemos, tenemos sueños lúcidos de que saltamos de montaña a montaña, que no terminamos nunca de caer, pero nunca en la muerte. Porque no podés soñar, podés tenerle miedo a la muerte, porque es lo desconocido. Pero no soñar específicamente con la muerte en sí misma, porque no lo sabemos. Son situaciones límites que no las podemos modificar. Y ahí está el proceso por el cual el ser humano filosofa. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Ahí es donde reflexionás, cuando pasás por una situación límite. Antes no, antes sos feliz, o estás más o menos tranquilo, la vivís. Pero cuando te pasa, por eso digo, chicos, que no somos dos, somos uno. Y si somos dos, que un psiquiatra diría, sos un psicótico. Porque si te crees que sos uno y otro, sos un psicótico. Vos tenés una estructura de la personalidad. No puede ser vos y Napoleón. Si te crees vos y Napoleón, estás chiflado. Pero en lo uno, en ser uno mismo, en reflexionar desde uno mismo, está esta posibilidad, a veces, y a veces no tanto, de romper con la angustia, que es lo que nos caracteriza como humanos. Y rompe justamente el criterio, la angustia y el inconsciente, chicos, según Freud, y la angustia según Kierkegaard, por ejemplo, otro gran filósofo de los orígenes de la psicología también. La angustia y el inconsciente nos ponen
frente a frente, a veces, y nos demuestran de que no somos absolutamente seres evolutivos y perfectibles. Perfectibles de acuerdo a esa virtud aristotélica de ser el justo medio entre el defecto y el exceso, pero no la perfección total, como creían los positivistas del siglo XIX. Por eso, perdonen chicos, pero esto, dar clase sentado para mí es terrible. Y a veces no respirás. Estar una hora hablando sin respirar, prácticamente respirando muy poco, porque está comprimido. Por eso dejemos abierta como definición filosófica y dejamos para la clase que viene las preguntas, los debates, pero cárguense con preguntas, pregunten. La filosofía es una actividad personal, es un sistema de preguntas, es una actividad propia del espíritu, es un conocimiento de uno mismo, es el reconocimiento de que uno no sabe nada y es la aceptación de que uno tiene conciencia de su propia humanidad. A partir de ahí podemos empezar a hacer filosofía. A partir de ahí podemos empezar a ver y a plantearnos y a discutir y a debatir y a pensar acerca del poder, del derecho, de las normas, de las costumbres, del bien, del mal y de tantas cosas de la igualdad, del control, de la vigilancia, de la violencia, tantas cosas que son tan complejas en lo humano y en la sociedad que a veces resulta muy difícil decir por cuál empiezo. Bueno, chicos, hasta acá estuvimos hablando este monólogo. Perdónenme realmente si esto se torna monologal, porque no es mi intención, pero bueno, esta fue una introducción a la idea de lo que podemos entender que es la filosofía. No va a ser con un criterio cientificista, va a ser con un criterio humano. Cada uno de nosotros hace, como les dije hoy que decía Sartre, hace con su vida lo que puede con lo que hicieron de nuestras vidas. Porque hacemos lo que podemos con nuestras vidas con lo que hicieron de las nuestras. Y así para arriba y así para abajo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, y vas a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, bienvenido Esteban, te mando un saludo, te saludo de buenas noches. Juana, saludo que no te podía ubicar hoy, no sé dónde estaba porque me habías puesto las iniciales y no te veía. Bienvenida, un saludo. Perdón, estaba manejando. Ah, bueno, no te estás para nada. Bienvenida, un gusto, porque no te conocía. Un gusto, espero que sirva. Lo mismo a Cindy, a Ailén, que hoy no habló, la otra vez habló, nos permitió discutir y debatir algún tema sobre educación, sobre lo que ella hace. Ramiro, bueno, queda pendiente tu presentación la semana que viene, ¿ok? ¿Ok? Dale, un saludo. Mercedes, un saludo. Y no sé si quedó alguno más por ahí, pero bueno. Los despido, que tengan buenas noches, cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días. Yo no doy trabajos, yo no dejo trabajos prácticos. José, yo ya hablamos con José este cuatrimestre, los trabajos van a ser en clase. No quiero que esto sea un lugar de donde uno tenga que ir a hacer un trabajo de filosofía de la casa. No, me resulta eso muy anticuado, muy patético, me resulta molesto. No me gustaría que me lo hicieran conmigo. Le pedí por favor que los trabajos los haga en clase. Espero que lo haga así. Aunque yo no sé, no me meto en lo que él hace porque tiene su libertad de cátedra, obviamente. Yo no doy, les recomiendo sí que agarren cualquier libro de filosofía y lean lo que quieran. Lean, porque nunca sabes quién es el que te va a abrir la cabeza. Pero cuanto antes sea mejor. ¿Está? Cuanto antes sea mejor. Porque siempre hay un filósofo, algún pensador que te va a abrir la cabeza. Te va a dar una ayudita para que mires las cosas de otro lugar. Para que puedas comprender las cosas de otro lugar. De eso se trata. No hay un lugar, ¿eh? Hay infinitos lugares. Nos hicieron creer que hay un solo lugar. No es así. Bueno, un saludo a todos, chicos, y bueno,
Los despido, los saludo y cierro acá. Creo que apago los botoncitos rojos y me voy. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Chao. chicas. Chao. Chao, Que chao. cuídense mucho, porque está complicado el tema. Cuídense. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.